8 de la mañana, 56 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. El Movimiento por un Uruguay Sustentable cuestiona el proyecto Neptuno orientado a la potabilización de agua tomada desde el Río de la Plata, proyecto del que hemos hablado aquí en Arriba Gente con diferentes actores, entre ellos el ministro de Ambiente. Bueno, para conocer la postura de este movimiento recibimos a Raúl Viñas, integrante de MOUS. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos por acá. Bueno, en las últimas horas se conoció un poquito más, hubo una comparecencia, ¿no?, de la cartera al Parlamento para explicar este proyecto y ustedes tienen, bueno, muchos cuestionamientos a esta iniciativa. ¿Por dónde pasan las principales líneas? Bueno, las principales líneas en este tema pasan en primer lugar por el tema propiamente del agua y el tema de que estamos discutiendo más sobre la parte económica o la parte política que la parte ambiental. Tanto es así que en este momento cualquiera que quiera ver en la prensa va a encontrar que se dice ya que el proyecto costará 288.700.000 dólares. Un número muy preciso, pero cuando uno analiza lo que están haciendo o lo que se está haciendo en relación al proyecto, no hay definiciones. Entonces, ¿cómo se sabe que ese sería el costo del proyecto? Costo del proyecto, además, que cuando se presentó en noviembre de 2020 se hablaba de alrededor de 200 millones. Hoy ya estamos un 40% arriba. Entonces tenemos ahí que el énfasis en lo económico, el énfasis en precisar la parte económica, ha dejado de lado a la parte ambiental de esto. La parte ambiental de esto estuvo bastante bien representada los otros días en la comparecencia del ministro. Hubo muy buenas intervenciones, nosotros lo seguimos con atención el tema, hubo muy buenas intervenciones, algunas de ellas eran realmente para el olvido, pero hubo algunas, por ejemplo, que hablaban del área técnica y que hablaban específicamente de uno de los puntos que no se está teniendo bien en cuenta, que es el tema de la salinidad de las aguas. Por otra parte, más allá de lo ambiental, en el tema técnico o en el potencial que tiene, se han hecho declaraciones de que, por ejemplo, esto abastecería de agua a zonas que hoy tienen agua a partir de pozos, con algunos otros temas relacionados con el tener el agua de pozo, que son del departamento de San José, por ejemplo, Silda Polié, Pueblo Peraza, además. Y sin embargo, cuando analizamos este proyecto, queda bien claro que durante mucho tiempo del año, un porcentaje que según los estudios de que se hable puede variar entre un 8 a un 25% del año, y solamente un 8% son más de 20 días sin agua en el año, el proyecto no está en condiciones de brindar lo que se dice que va a brindar. ¿Eso por la salinidad del agua? Claro. A Pero partir acá de le los preguntamos al ministro justamente por la salinidad, dijo que era en ese punto, por eso se había buscado ese punto de Arasatí, donde hay pocos días que la salinidad no permitiría, digamos, el proceso de potabilización normal y que además habría una reserva de agua para justamente esos días donde la salinidad varía. Específicamente la zona de Arasatí es una zona que tiene episodios de salinidad. De acuerdo con algunos de los informes que salieron en estos días, algunos episodios, un solo episodio, ha llegado a superar los 50 días. Durante ese tiempo no se podría potabilizar. Lo del polder o lo de la reserva de agua que se tendría es un tema ambientalmente complicado en primer lugar porque tú vas a dejar agua estancada en un lugar, ¿tá? En segundo lugar, es un tema que una consultora contratada en este caso por la OCE dijo que no había que hacerlo. La consultora israelí de la que se ha hablado tanto. Es un tema además que no garantiza los periodos completos en los cuales, de acuerdo con los análisis de la salinidad de las aguas, se podría producir esto. Por otra parte, no tenemos años estándar. Hoy vivimos en un periodo climático que tiene que ver con, por ejemplo, los fenómenos del niño y de la niña. Estudios de la parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sacados hace pocos días, muestran cómo en los periodos de la niña se intensifican los vientos del este sobre el río. Vientos del este que tuvimos, por ejemplo, los últimos 3-4 días seguidos. Y eso hace que el agua del océano penetre más. Arasatí no es un punto en el cual no haya problemas de salinidad. Si alguien dijera, por ejemplo, toma en Colonia, donde ya se saca agua del río, no habría problemas. Claro, son unos cuantos kilómetros más. Si alguien dijera, bueno, como dicen también, en Buenos Aires se sirven del agua del río, pero se sirven del agua del río allá en la punta, ¿no? Donde el río está prácticamente, lo que ellos toman ahí es el agua del Paraná, apenas mezclada con la del Uruguay, porque ahí todavía no se hizo la mezcla completa. Ahora bien, creo que lo que surge es, hay cuestionamientos desde MOUS, hay cuestionamientos desde los funcionarios de OCE, el sindicato, alguna otra organización ambientalista. No, hay muchos ¿Por qué? funcionamientos. Por eso, pero por lo menos los que han venido por aquí han pasado y han brindado su punto de vista.
¿Por qué entiende que el gobierno tiene esa necesidad de hacerlo allí, en ese punto? El estudio es para hacerlo allí. Hay un estudio ya previo que viene del año 1970 que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Estados Pensando además que había Americanos. otro punto que ya venía siendo analizado, ¿no? Específicamente estaban analizando bastante a la SATI siempre. Más hacia el centro, por ejemplo, llegar a Bocas del Cufré a la altura de Juan Lacase, y eso no hay estudios previos que lo tengan. Pero los estudios anteriores mostraban que esto no es tampoco la única posible solución. Hay otras soluciones posibles, hay otras cuencas de las cuales servirse. O también la diversificación. Por ejemplo, hoy si ustedes van a la Floresta se toma agua de un arroyo que está ahí. El arroyo Solís Chico podría servir para que se separara del sistema interconectado, pero que normalmente pudiera trabajar por separado, la zona cercana a eso. Y tendríamos que buscar quizás otras fuentes también. O el sea, Río de la Plata puede ser... emprendimientos más pequeños que fueran distribuyendo en áreas más cortas. Eso podría ¿esa es la ser. idea? Ahora, en cuanto a por qué el gobierno, que tú me preguntabas ahora, por qué el gobierno sigue adelante con esto, a nosotros lo que nos llama más la atención es que el gobierno está dispuesto a licitarlo sin los estudios ambientales. En estos momentos se habla de que el proyecto, una vez que se haya marcado dentro de la OCE, que se diga más o menos cómo tendría que ser, el proyecto pasaría de inmediato a una licitación. Después recién se harían los estudios ambientales. Eso lo declaró el propio ministro. Eso es muy peligroso, porque en primer lugar en los estudios ambientales puede salir que el proyecto no se puede hacer, porque los estudios ambientales no son para aprobar los proyectos. Los estudios ambientales tienen que ser para estudiarlos y ver si son viables o no. Y en caso de que no sean viables pero se pueda mejorar, indicar las mejoras. Si a un proyecto ya licitado tú le indicas mejoras y le haces cambios, estás cambiando la licitación. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Cuánto va a ser el costo final de algo que no sabemos? ¿En qué condiciones tiene que estar para que se pueda realmente hacer? ¿Cómo podemos jugarnos a licitar eso? Lo vimos, por ejemplo, con el tren de UPM. El tren de UPM también. Lo licitaron antes de que estuvieran los estudios. Un estudio ambiental y socioeconómico del tren de UPM hubiera demostrado que el tren no puede pasar por ahí. Y ese tipo de cosas ahora estamos cayendo en el mismo tipo de cosas. Esto hace pensar, tus palabras hacen pensar que, bueno, es un negocio de alguien que le sirve. Podemos pensar eso, estamos en condiciones de pensarlo, sí, por supuesto, somos libres de pensarlo. Pero aún sin eso, lo que tenemos sí claro es que el procedimiento que se está haciendo no es el que se debe de hacer. El procedimiento para un proyecto de estos, si vamos a actuar seriamente, es un análisis serio de todas las condiciones. No embanderarse con una cosa, no decir lo voy a defender con uñas y dientes cuando todavía no tiene ni forma. Esa no es la forma de actuar. La forma de actuar es planificarlo. La forma de actuar es estudiarlo completamente y recién después aceptarlo o descartarlo. Hay quienes afirman que la actual fuente de agua potable, que es el río Santa Lucía para la zona sur, no está en dificultades como para estar ya pensando en una fuente alternativa. ¿Qué valoración tienen ustedes? Nosotros lo que vemos es que, más allá de que esté o no en condiciones, tiene problemas evidentemente, ha tenido que haber mejoras y cambios en los sistemas de potabilización para atender a los problemas que tiene la cuenca. Más allá de eso, lo cierto es que depender de una sola fuente para más de 2 millones de personas es un tema complicado. ¿Sabe? Tendríamos que ir pensando en tener otra. La urgencia quizás no sea tanta como la que nos quieren plantear de que hay que hacerlo para mañana porque si no nos quedamos sin agua. Ha habido episodios, desde el año 2008-2009 hemos tenido episodios en los cuales las reservas de agua de la ciudad de Montevideo bajaron a niveles bastante cercanos al crítico. No solamente el último del que se habla ahora cuando hubo el cambio de gobierno, sino que ya antes hubo otros periodos en los cuales tuvimos esos problemas. Esos problemas pasan además porque una falla técnica en la planta generaría un inconveniente y no tenemos hoy las reservas de agua en Montevideo como para sostener la ciudad al ritmo de consumo normal, ni siquiera por 24 horas. Eso es estratégico. Eso es un tema que cualquier país, cualquier región lo tiene que estudiar y lo tiene que mejorar. Pero no podemos entrar así como con urgencia en, por ejemplo, descartar una reserva de agua en Casupá, que no cambia el problema de que seguimos teniendo una sola potabilizadora, pero que aumenta las reservas y que un trabajo ese que se venía haciendo, que incluso en los periodos meses de este gobierno hay muchas notas de prensa, incluso del presidente de UTE, hablando de que se va a hacer Casupá, y que de pronto se hace un giro de 180 grados, nos vamos para el otro lado y nos enamoramos del proyecto de Arasatí. Un proyecto que en su momento, como yo decía, hay estudios del año 70, fue descartado por la salinidad.
Y bueno, que en hoy 70 acá estamos igual jugando que no. usando tus palabras hubo muchos cambios, capaz que ahora hay menos salinidad, no sé. No, No sería lo sé. todo lo contrario. Puedo pensar. Verdaderamente o lamentablemente estamos en todo lo contrario, ¿no? Porque la intensidad, o sea, el agua circula en un sentido y los vientos la impulsan en el mismo sentido, la pueden impulsar al revés. Todos hemos visto casos, por ejemplo, de que algún arroyo en la zona de la costa circula desde el mar hacia adentro cuando el viento está del lado del mar. La circulación del agua sigue siendo la misma. El río Uruguay maneja un caudal un poquito mayor que antes porque sobre el territorio uruguayo llueve más ahora de lo que llovía antes. Ese ha sido un cambio climático también. Pero la intensificación de los vientos, sobre todo en las partes de fenómenos de la Niña, que por ejemplo este año nos está dando esta seca de la que estamos hablando acá, que ya es el tercer año seguido que tenemos fenómeno de la Niña, algo que no había sucedido en este siglo y en el siglo pasado sucedió 2 veces. Bueno, ese fenómeno hace que el océano penetre dentro del estuario y penetra con mayor fuerza contra la costa uruguaya. Eso está reconocido en los estudios. La situación entre el año 70 y ahora ha cambiado seguramente, pero en el tema de la salinidad evidentemente no ha cambiado para bien. Y ese es un tema altamente limitante, porque si no a la potabilizadora hay que sumarle una desalinizadora y ahí estás hablando de una cosa totalmente diferente, de otros procesos, de otros costos. Entonces es por ahí que tenemos que cuidarnos mucho y el dinero cuidarlo también mucho. Ahora, como que me cuesta entender que el gobierno quiere seguir adelante con un proyecto que va a costar más allá que la construcción va a estar y el mantenimiento va a estar a cargo de empresas privadas, ¿no? Bueno, la va a esa es gestionar una de las OCE. opciones, sí. Eso fue lo que dijo Peña el otro día en conferencia después de comparecer en el Parlamento. Ahora, me cuesta creer que un proyecto que tiene tantas dificultades tendría un impacto medioambiental, porque ustedes encontraron o estudios detectaron que hay 90 puntos que tendrían determinado impacto, 25 son del propio significativos. consorcio. Bien. ¿Por qué la necesidad es como que hay algo que todavía no me termina de cerrar? ¿Por qué esa voluntad? ¿Ustedes se han reunido con Peña? ¿Le han manifestado esta...? Con Peña tenemos comunicación, no nos reunimos personalmente, pero lo hemos conversado. Pero se entiende porque es una idea que ya se viene manejando desde hace por lo menos un año, se empezó a hablar. Hay tantas discrepancias, hay una empresa privada detrás, hay otras soluciones alternativas que ya estaban o se venían manejando de antemano. ¿Por qué el gobierno tendría como esa suerte de capricho de instalar así Arasatí? O por lo menos esta planta de OCE. La pregunta esa te la tiene que responder el gobierno realmente. El por qué lo quieren hacer de esta manera. Nosotros no lo entendemos. Y menos entendemos lo que yo les decía recién, la urgencia en licitarlo. La urgencia en licitarlo y adjudicarlo cuando no se sabe exactamente cuál es el trabajo que se va a tener que hacer. Tú no licitarías una obra, no mandarías una empresa a tu casa a hacer un trabajo si no tenés definido qué es lo que vas a hacer. Mirá, yo quiero que me hagas un baño nuevo, yo quiero que me hagas determinadas cosas y con determinados niveles de calidad. Yo creo que la idea está definida, abastecer de agua potable a la zona metropolitana con foco en Montevideo. Es una idea que ha venido mutando, que no tiene un documento todavía. Hay solamente el estudio de factibilidad técnica que hizo la OCE, estudio de factibilidad técnica que se ha dicho en la prensa y se nos ha tratado de convencer de que cuenta con el aval técnico de 4 gerencias de OCE, pero esos estudios no los hemos podido ver. Y esos estudios no aparecen, y esos estudios no están en la resolución. Entonces, queremos saber qué pasa ahí. Nosotros del MOVUS tratamos de trabajar siempre de una manera muy seria. Nosotros debemos de ser del grupo seguro que le hacemos más pedidos de información al Estado. Y hemos ido a juicio con el Estado repetidas veces. Casi siempre hemos ganado los juicios de acceso a la información pública. Hubo un caso, por ejemplo, que lo perdimos, no nos dieron la información. Pero no nos dieron la información y quedó constancia en la sentencia de que no la dieron porque los estudios que en aquel momento el ministro Rossi había dicho que existían, nunca habían sido hechos. Por el tren de UPM. Exactamente. Se nos había mentido directamente y de frente diciéndonos que había estudios. Cuando los pedimos no nos los dieron. Cuando fuimos a juicio, saltó en el juicio que no los podían dar porque no los tenían. Y ahora nosotros quisiéramos ver estos estudios. Quisiéramos ver cuál es la posición de las gerencias técnicas de OCE y qué tan profundos son estos estudios. A partir de ahí, ¿qué es lo que los estudios, valga la redundancia, estudiaron? Porque una cosa es estudiar un proyecto con una determinada capacidad de toma de agua, con determinados sistemas de bombeo, que cuente o no cuente con una reserva, que vaya a la planta de aguas corrientes o vaya al recalque de Melilla. Hay diferentes cosas que no sabemos porque el proyecto no está definido.
Lo que sí está definido políticamente hoy, lamentablemente incluso después de la comparecencia del ministro en el Parlamento, es que el proyecto se va a licitar. Y para nosotros eso no se debe de hacer. Primero hay que estudiarlo, tenerlo bien armado y recién después salir a ver si se licita. ¿Desde MOU se está pensando en alguna acción entonces para aplicar? Nosotros no nos negamos a nada de lo que se pueda hacer. Tenemos que ver cómo va operando la cosa. Como decía recién, no tenemos ningún problema en hacerle juicios al Estado todas las veces que sean necesarias. Como ciudadanos es nuestro derecho. Como organización ambiental es nuestro deber. Y entonces de esa manera es que estamos operando. Desde MOU han seguido muy de cerca todo lo que es UPM, con sus 2 plantas, el tren, lo mencionabas aquí. Bueno, ¿qué valoración hacen de lo que se conoció el otro día, de que se estaba vertiendo desechos tóxicos a un cauce de agua? Bueno, ahí tenemos varios inconvenientes. Aplaudimos la acción de la gente de Guichón, que no de ahora, sino de hace varios años viene denunciando esto. Entendemos que fue muy adecuada la labor que hizo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, haciendo los análisis con todas las garantías, yendo al vivero de la planta, tomando muestras dentro del vivero con la directiva del vivero presente para que no hubiera ninguna duda, analizando esas muestras y mostrando que las muestras tenían productos químicos de diferentes condiciones, algunos de los cuales son contaminantes y algunos de los cuales no están autorizados para usarse en la actividad en que la empresa los está usando. La empresa dice que eso no es contaminar porque esos productos se utilizan, por ejemplo, para horticultura. Bueno, hay productos que son de uso veterinario, pero si yo se los recetara, si yo fuera médico y se los receta una persona, estoy haciendo un uso indebido y eso está penalizado. En este caso es muy grave porque lo que hizo la empresa es, a sabiendas, contaminar agua. En el Uruguay todavía no tenemos una ley de delitos ambientales. Ha habido algunos proyectos, hay uno hoy en el Parlamento porque está muy descansado y va a llegar seguramente y lamentablemente al final del periodo sin que se haya tratado, pero tenemos en el Código de Aguas un delito, que es la contaminación del agua para potabilizar. Nosotros entendemos que en este caso la empresa seguramente llegó a cometer ese delito. Y eso no se arregla con una multa. ¿Lo van a denunciar? Bueno, estamos hablando con la gente de Guichón a ver cómo se va a manejar ese punto, a ver si vamos a llegar a específicamente ese punto y además con asesores en la parte jurídica, porque esto no es una cosa que la pueda tomar una persona sola y jugarse directamente. Nosotros entendemos eso, vamos a ver cómo se llega, vamos a ver si lo podemos probar, porque a veces entender es una cosa, poder probar es otra. Tenemos que jugar con pies de plomo en todo esto, jugamos con gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, y hay que hacerlo con mucho cuidado para estar seguro de lo que uno hace. O sea, no se puede uno largar al agua sin saber cómo está la piscina. En el caso este, además, ahora salió que la empresa habría sido multada. La resolución dice que será pasible de una multa, no dice que haya sido multada. Entonces, no entendemos exactamente cómo se llega a eso. No entendemos por qué el día anterior a la comparecencia del ministro por el tema este de la toma en Arasatí y demás cosas que se estuvieron tratando de la potabilización del agua en Montevideo, apareció rápidamente una noticia que decía que la empresa habría sido multada por $1 millón. La resolución que emitió el Ministerio dice que es pasible de multa y le pone el monto, 700 unidades reajustables, creo que eran 1.500 unidades reajustables. No, 700, disculpe. Pero en sí, la empresa todavía no tiene una multa. Y es ahí que tenemos que ver a dónde se va a llegar con esto y que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen así en público. Porque se dijo con seguridad, el Ministerio multó UPM. También sabemos que el Ministerio de Ganadería está haciendo ahora estudios y análisis porque seguramente también va a tener que multar a la empresa UPM. Y eso nos muestra claramente que el compromiso de la empresa UPM con el ambiente y con el Uruguay no es el que dicen en su propaganda. Raúl, como yo les puse en el libro ese que les entregué recién, sí. En ese libro les puse porque la propaganda no es mejor que la información. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted. Queda por acá para que lo puedan ver. Cerramos por aquí la charla con Raúl Viñas, integrante de MOU, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.